Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra santa de nuestro Dios, y para ello vamos a orar para que el Señor bendiga este momento. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí tu bendita palabra y tus hijos, oh Padre, los cuales necesitamos la guianza de tu Santo y bendito Espíritu para que prepares nuestra mente y corazón y recibamos de tu enseñanza santa, que indudablemente será lo que nuestra alma necesita para el crecimiento espiritual, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, lo que para cada uno de los presentes, oh bendito Señor, tengas preparado. Solamente te ruego, Dios, me des paciencia para exponer esta palabra. Prepares el corazón de los presentes, de los que escuchan, y Padre, ponemos este momento en tus santísimas manos, en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos enfilándonos, hermanos, a el fin de año, y normalmente cuando nos faltan pocos días, a escasas 2 semanas de concluir el año, es reflexivo en cada uno de nosotros el qué hemos hecho durante el año, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido, qué nos faltó hacer, qué perdimos, en dónde estamos pisando, qué es lo que ha sido de este año. Y estaba yo con respecto a esa reflexión justamente viendo un video que anda circulando en las redes, tal vez ustedes ya lo han visto, en donde sale un taladro ya todo descascarado, con su extensión toda parchada, y está jalando pero con mucha dificultad, y de repente se escucha una voz atrás que dice: estoy cansado, jefe. O una lavadora que está funcionando pero ya está toda destartalada, ya no tiene cubierta alrededor, pero está dándole con todo la lavadora, y de repente se escucha por detrás una voz que dice: estoy cansado, jefe. Entonces, esto haciendo alusión de que pues han sido muy maltratados y que pues ya están cansados, ya quisieran descansar. Bueno, la lectura justamente que acabamos de hacer nos habla de una situación un tanto compleja, de una situación por parte de David en donde no lo habíamos visto tan hundido en problemas, y regresa a su hogar después de librar varias guerras, varias luchas, las cuales no le correspondían, y oh sorpresa, regresa a su hogar y su familia ha sido secuestrada, y su casa y sus pertenencias se las han llevado, y su casa le han prendido fuego. Y entonces yo escucho a este David: estoy cansado, jefe. Estoy cansado. ¿Qué pasó? Y bueno, todo tiene un antecedente. Porque también cuando nosotros hacemos la reflexión de lo que ha sido este año, decimos: bueno, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué hice? Y también aquí David tiene un antecedente. Bueno, el capítulo 30 únicamente es un desenlace de lo que desde 3 capítulos atrás ha venido pasando. Primero, este rey David, que todavía no era rey, ya estaba ungido, pero este David había estado llevando una vida doble. Y nosotros decimos coloquialmente, pues es que tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, llevando esa vida doble, llevando una vida de doble moral.
se había aliado, fíjense nada más, se había aliado con el enemigo, estaba al servicio del rey Aquis. ¿Y quién era el rey Aquis? El rey de los filisteos. Era su guardaespaldas. ¿Acaso no todo el Antiguo Testamento hemos visto cómo los filisteos le hacían guerra a Israel una y otra vez? Y ahora vemos a este David siendo el guardaespaldas del rey enemigo principal del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser? Llevando esa doble vida. Pero no nada más eso, sino que cuando este David judío, este David hebreo, este David está al servicio del enemigo, aún los mismos enemigos lo rechazaban. Y esto es algo muy visto de repente entre la cristiandad, que al estar dentro de una iglesia y empezar las pruebas, creen que por alejarse un poco de la iglesia y quererse camuflajear en el mundo, van a ser recibidos. Y aún de ahí son rechazados. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya no pertenece a ese mundo. Ya no pertenece a ese mundo. Y por eso no encaja ya el Hijo de Dios en el mundo. Y por eso son rechazados. Y por eso el hueco no lo puede llenar con lo que el mundo le ofrece. Porque ¿qué creen? Cada uno de los hijos de Dios ya está marcado por el Espíritu Santo. De tal manera que ya no encajas, hermano. Y David lo experimentó. ¿Por qué? Porque resulta que iban a la batalla estos filisteos contra Israel, contra el pueblo que él iba a gobernar. Y entonces los generales dicen, bueno, ¿y qué está haciendo David aquí? ¿Cómo nos va a acompañar a pelear contra su propio pueblo? No, dice, no lo queremos, despídelo. Y el rey dice, pero se ha sido un buen mozo conmigo, me han dado cuidando. Dice, no lo queremos, despídelo. Y entonces es rechazado incluso por los enemigos. Y dice David, pues nos vamos. Toma sus 600 hombres y de camino de regreso a casa. Siclag es una ciudad filistea. Aún su hogar de David estaba en tierra de los filisteos. ¿Y qué creen? Que dejó a su hogar desamparado. No dejó guardias. Se sentía seguro ahí con el enemigo, en el mundo. Pero ¿saben qué? Por muchos años estuvo ocultando su verdadera identidad. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y inmediatamente tuvo David la consecuencia de estar trabajando para dos bandos, de estar con un pie afuera y un pie adentro, por tener esta doble vida. Bueno, sabemos por lo que acabamos de leer que regresó y encontró todo en cenizas, y ya no encontró lo más preciado que podemos tener en esta tierra, que es nuestra familia. Ya no encontró a la familia. A todo esto, entonces, ¿cuál fue la actitud de David ante esta situación? ¿Cuál fue la actitud de David ante esta situación? Vamos a ver. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que leímos, que fue el primer libro de Samuel, en su capítulo número 30.
Al encontrar todo en cenizas, lo primero que hicieron fue manifestar su dolor. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron desconsoladamente, porque ellos ya venían cansados de librar guerras, ya venían con la ilusión de estar en su hogar, de estar con su familia, de ver a sus esposas, de ver a sus hijos, de convivir con sus hijos, y no encontraron nada. Encontraron todo en llamas. Bueno, lloraron. Pero aún aquí, hermanos, hay algo que aprender al respecto. Unos lloraron su pérdida, otros lloraron de impotencia y otros lloraron por el pecado, y uno lloró por el pecado que habían cometido. Cuando nosotros lloramos, cuando nos sucede algo, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Qué es lo que nos hace llorar? Ese dolor que nos hace llorar, ¿cómo lo enfocamos? En mi escritorio tengo una taza que dice: que te duela lo suficiente para buscar a Dios y no solamente para quejarte. Hay dos personas, hermanos, dos clases de personas. Los que les duele y se están queje, pero mira lo que pasó, y qué hacemos, y mira esto, y mira. Y hay a quienes les duele, pero buscan la solución, buscan el remedio. Y eso puede ser una buena enseñanza para nosotros en esta hora. No sé qué está pasando cada uno de ustedes, no sé cuál sea su aflicción, pero de verdad espero que les duela lo suficiente para buscar a Dios y no únicamente para pasar una vida quejándose. David lloró hasta que las fuerzas les faltó, pero no se quedó solamente ahí. No se quedó únicamente, como coloquialmente se dice, revolcándose en su miseria, sino que, vamos a leer siguientes versículos. Versículo 6. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con un ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice, hermanos? David se esforzó en Jehová, su Dios. Ahora entendemos que ese llanto que David tenía era un llanto de arrepentimiento. Era un llanto en donde reflejaba el dolor de haber pecado en contra de su Dios. Ahora, cada vez que lloremos, reflexionemos un poquito y pensemos: ¿por qué lloro? ¿Lloro por lo que perdí? ¿Lloro por lo que me hicieron? ¿O lloro porque he pecado en contra de mi Dios? David lo entendió que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y lloró amargamente. Y vemos con esto que aún los que estaban con él, que también estaban llorando, ellos no lloraron en arrepentimiento, porque dice que tuvieron amargo ánimo. Y si David ya de por sí estaba igual que todos, como decimos, que ni el sol lo calentaba, ahora la murmuración entre el pueblo era apedrearlo. Pero David, al igual que cada uno de nosotros, hermanos, en la circunstancia que estemos pasando, debemos de fortalecernos en Jehová nuestro Dios,
La pregunta siguiente sería, ¿cómo David se fortaleció en Jehová su Dios? ¿Cómo es fortalecerse en Jehová nuestro Dios? ¿Qué hizo? Bueno, nos lo revela en los siguientes versículos. 8, desde el 7, hermanos, disculpen. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amielec: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Podré alcanzarla? Y él le dijo, su Dios Jehová le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. 3 cosas hizo este David: pidió el ephod, consultó a Jehová y obedeció a Jehová. 3 cosas hizo este David. Con 3 actos se fortalecía en Jehová su Dios. Ahora nosotros estamos en otro pacto, ya no estamos en ese pacto, estamos en este pacto de gracia. ¿Cómo ahora el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, el cristiano debe de fortalecerse en Jehová? Siguiendo los mismos pasos de David, podemos decir: hermano, toma tu Biblia. Hermano, ora por sabiduría para entender la palabra de Dios. Hermano, obedece el mandato de Dios. Los 3 pasos mismos que hizo David son los 3, la enseñanza para nosotros en esta hora que debemos de hacer nosotros. ¿Cuál es tu aflicción? Toma tu Biblia. Y no nada más para informarte, porque la Biblia no es informativa. La Biblia es para ejecutar lo que dice Dios ahí, para tener la comunión, para escuchar la voz de Dios. Bueno, para ello tenemos que orar. Siguiente, tenemos que obedecer el mandato. Versículo 9. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, obedecer a pesar del dolor. No sé a ustedes cómo les haya ido en este año, pero este año Dios me enseñó algo. Y a David también, y David está pasando por esto. Este año Dios me enseñó a caminar a pesar del dolor. A pesar de lo que estés viviendo en este momento, Dios nos manda a avanzar, a caminar. ¿Recuerdan a Elías que se fue a meter a la cueva? Le llevó alimento y le dijo: come porque gran camino te queda. Lo sacó y avanzó. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cuando tenía los 600 carros de a caballo con Faraón atrás de ellos? Monte de un lado, monte del otro lado y enfrente al Mar Rojo, y inmediatamente Moisés dice: ¿qué voy a hacer? Dice: ¿Qué me estás clamando a mí? Di a este pueblo que marche, que avance, y tú abre, extiende tu mano sobre el mar. ¿Qué los mandó? A avanzar. A avanzar. Hay que aprender, hermanos, a caminar, aún con el dolor, aún con la pena, aún con la pérdida, aún, como está en el versículo 6, aún con la murmuración encima de ti, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando, tienes que obedecer a Dios lo que te está mandando. Y aquí a David le dijo: ve por ellos, ve tras esa tropa, que de cierto los alcanzarás y los librarás. Y no nada más, hermanos, es una ordenanza que Dios le está dando a este David, es una promesa. Es una promesa, porque el Señor no te manda únicamente por mandarte, porque Dios cuando te manda te respalda, porque Dios cuando te manda es porque va a ir contigo y delante de ti,
Porque Dios, cuando te manda, también te está dando una promesa de que si te está mandando Él, se hará. Y como vamos a ver más adelante, se cumplió lo que a David le estaba prometiendo en ese momento. Me estaba acordando, a alguien se le ha dormido una pierna de repente, que estamos mucho tiempo en una sola posición y de repente nos volvemos, se me durmió mi pierna. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando nos duerme una pierna? Tratar de caminar. ¿Por qué tenemos que caminar? Porque tenemos que hacer que la sangre vuelva a circular. ¿Y qué pasa si no nos movemos? Nos va peor. Perdónenme la sencillez del ejemplo, pero si no nos movemos, hermanos, nos va a ir peor. El Señor te está mandando a avanzar. Hay una promesa de por medio, y no de cualquiera, sino del Dios Todopoderoso, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él le tiene una promesa para cada uno de nosotros, que es: no te dejaré ni te desampararé. Hay que hacer caso a eso. Hay que hacer caso a eso y confortarnos con eso. A David el desánimo no lo detuvo, el dolor no lo inmovilizó. Y sobre todo, David sabía que era una corrección de parte de Dios lo que estaba viviendo en ese momento. Hay ocasiones, hermanos, que cuando sentimos que es una corrección de parte de Dios para nuestra vida, ahí inmediatamente nos empezamos a resentir. David no se resintió. David buscó de Dios, buscó del Señor, recibió su promesa y actuó a consecuencia. Pero ¿qué pasa 25 kilómetros después de salir? Encuentran algo que se llama el torrente de Besor. Es un río que se dice que cuando llovía alzaba sus ondas y era difícil cruzarlo en época de lluvias. Entonces algunos se quedaron. Iban 600 y se quedaron 200. Eso no lo detuvo. Eso no detuvo a David. Hermanos, en el camino vamos a iniciar una nueva etapa. El próximo año, primeramente Dios. Vamos a iniciar una nueva etapa. ¿Y qué creen? Algunos, como en este año, se van a quedar en el torrente de Besor. Nosotros tenemos que seguir caminando y avanzando. No porque abandonemos a los que se quedaron, sino porque tenemos una misión que cumplir y la vamos a cumplir. Únicamente se atrasaron un poco, pero después vamos a ver que aún para ellos, los que no siguieron el paso y se quedaron, aún ellos alcanzaron bendición por parte de Dios. El avanzar de David, aún cuando se quedaron 200 hombres de los 600 que iban con él, fue un acto de fe. Recordamos pasajes atrás, cuando Saúl estaba al frente estaban los filisteos del otro lado, y empezó a ver cómo los filisteos empezaron a rodearlo. Pero Saúl no podía iniciar la batalla. No podía iniciar la batalla porque antes de iniciar la batalla, el sacerdote tenía que ofrecer el holocausto para que Dios los bendijera y entonces fueran con la bendición de Dios. Pero como Saúl se dio cuenta de que sus hombres empezaron a ir a desertar porque veían que los empezaban a rodear, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Ofreció el holocausto. En ese momento que Saúl le está ofreciendo el holocausto, llega Samuel y le dice: locamente has actuado.
Tú no tenías que haber ofrecido el holocausto, no te corresponde. Eso es de los sacerdotes y yo tenía que haberlo hecho. David, aún viendo que 200 de sus hombres se quedaron, no se detuvo. ¿Por qué? Porque él sí conocía el pasaje de Hebreos 12, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Él sí tenía puesto los ojos en la promesa. Él sabía que el que lo había mandado era Dios. Así es de que, hermanos, vamos a iniciar un año nuevo. Vamos a iniciar otra misión. Y se van a quedar algunos en el camino. Hermanos, siga avanzando. Siga avanzando. No te puedes quedar. Tú sigue avanzando. ¿Sí? Esto pasa en el versículo 9. En la última parte. Hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos de ellos. Ahora, hablando de la fe. Todos decimos tener fe hasta que está a prueba. Y me acuerdo de una ilustración que estaba yo escuchando con mi hija, justamente ayer en la noche, en donde una persona en una cañada dice: ¿quiénes de ustedes creen que yo puedo meterme a este barril y aventarme al mar sin que me pase nada? No, sí, yo sí creo. ¿Quién cree? No, sí, yo y muchos, no todos. Aviéntate, no te pasa nada. Yo creo que no te pasa nada. Ah, sí, todos están de acuerdo. Sí, ok. Aquí está un barril más grande, cabemos dos. A ver, ¿quién de los que levantó la mano que dice que no me pasa nada quiere meterse conmigo al barril? Ah, no, ahí sí no. Todos tenemos fe hasta que llegue el momento de ser probada. Este David actuó con fe. No sabía lo que se iba a enfrentar. No sabía qué ejército lo estaba esperando. No sabía la cantidad de hombres que se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, sus pertenencias. Pero dijo: el que va conmigo es mayor que el ejército que me está esperando. Así es de que no importa que se queden 200, 400 fieles, vamos. Y avanzó, no titubeó. Ahora, en el versículo 11 pasa algo, hermanos. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese y agua, y a beber agua. Cuando nosotros tenemos prisa, lo que menos queremos son distractores. Cuando a nosotros se nos hace tarde, lo que menos queremos es entretenernos. ¿Sí? Vamos a iniciar una nueva misión el próximo año. ¿Sí? Y por mucha prisa que llevemos, hermanos, por muy ensimismados que estemos en nuestros problemas, por muy preocupados que estemos por nosotros, no se nos olvide actuar con misericordia. No se nos olvide actuar con amor. No se nos olvide que cuando Dios te pone a una persona, no es para que la juzgues, no es para que digas: ay, gracias Dios porque no soy como él, gracias Dios porque yo no caí. Cuando Dios te pone a una persona es para que la ayudes. Cuando Dios permite que una persona se acerque a ti y veas tú su necesidad, es para que la ayudes. Es como cuando en la casa, hermanos, podemos ver lo que está mal puesto. ¿Por qué creen que Dios te deja ver lo que está mal puesto en tu hogar? ¿Para que reclames? ¿Para que digas? Es para que tú y nada más tú lo arregles. Y igual pasa aquí en la iglesia. Cuando tú te das cuenta que algo está mal, no es para que lo critiques, es porque Dios a ti te ha dado la capacidad para arreglarlo. ¿Sí? Para arreglarlo. Cuando Dios te acerca a una persona es para que la ayudes. Con toda la prisa que David, con toda la prisa y la aflicción que tenía David,
Y sus hombres se detuvieron y alimentaron a un moribundo. No se nos olvide de obrar con misericordia en medio de nuestras prisas, en medio de nuestras carreras. No se nos olvide, porque ¿qué creen? Que nosotros una vez estuvimos así también. Y el Señor Jesús se tomó el tiempo suficiente en la cruz para que tú tuvieras la salvación. Aguantó en la cruz el tiempo suficiente para alcanzar salvación a ti, y nada más a ti, que ya estabas predestinado para salvación. Y déjenme comentarles algo por experiencia. Me he dado cuenta que cuando tú te detienes y ayudas, resulta que el más beneficiado eres tú. El más beneficiado eres tú, y no por una ganancia deshonesta que quieras tener, sino que practicas el amor, practicas la humildad, practicas el desprenderte, practicas el dar. Y entonces es más bienaventurado dar que recibir. Y sanando, sanas. Y acompañando, te acompañan. Y amando, te aman. Y la mayor muestra la tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo. La mayor muestra. En su momento más difícil, en su momento que estaba colgado en esa cruz, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su momento de mayor angustia, perdonó al que estaba colgado juntamente con él, y aún le prometió: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué prisa podemos tener nosotros para no detenernos un poco y ayudar? Y ayudar. Encomendó a su apóstol más joven, a su madre. Se preocupó. Así es de que estos guerreros de David alimentaron a este egipcio. Y cuando recobró, dice aquí la palabra, que volvió el espíritu, no que estaba muerto, sino pues tenía que comer, 3 días sin comer y sin beber agua. Entonces recobró un poco de fuerzas, y entonces David le dice: bueno, ¿de quién eres? ¿De quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí tirado? Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Versículo 14. Vean lo que le contesta esta persona moribunda. Pues que hicimos una incursión a la parte del mediodía de Cereti y a Judea y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Pertenecía a la banda de los pillos, de los sinvergüenzas que se metieron con la familia de este David. En ese momento, ¿qué hubiera hecho usted, amado hermano? Aparte de jalonearle los pelos, ¿qué hubiera hecho usted? Pero no, David incluso hasta le concedió algo que él estaba diciendo. Le dice: yo te llevo a donde están, pero no vayas a poner mi vida en peligro, ni tú vayas a tomar mi vida. Y lo llevó y los encontraron, y el Señor, como lo prometió, les dio su victoria. Les dio su victoria y se las dio completa. Dice la palabra de Dios que no perdieron nada, completamente, y abunda en todo lo que se llevaron, todo lo recobró. ¿Cuál es tu misión en este año nuevo que vamos a iniciar? ¿Cuál es tu misión?
¿Sí? ¿Qué te ha encomendado Dios ahora? Desde el lugar en donde estás, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque resulta que mataron a los amalecitas, se escaparon unos chavos en unos camellos, como 400 dice, se trajeron a las familias de regreso, y los 200 hombres que habían quedado en el torrente de Besor, ¡ay, ahí vienen, ahí vienen! Y David, otra muestra de un corazón renovado. No hubo coraje. No hubo coraje por parte de David por los que se quedaron. Mas en cambio por los otros dijeron, no les vamos a dar. Pues ¿qué pasó? Nosotros fuimos a la batalla. ¿Cómo? Nada más vamos a darles a sus suegras. Nada más. Y nosotros nos quedamos con todo lo demás. Y David dice, no, hermanos. Y esa palabra, no, hermanos, bajándose al nivel de estos. ¿Recuerdan quiénes andaban con David? Malhechores, deudores. No era un ejército profesional con un estándar alto, no. Me recordó cuando el Señor Jesús me dijo amigo a mí. Cuando el Señor Jesús le dijo amigo a usted, no teniendo nada bueno, pero nos trata como sus amigos. Como sus amigos nos trata. Y les dijo, no, también ellos forman parte de la bendición. ¿Por qué? Porque no lo obtuvimos por nuestras fuerzas, y reconoce, Dios es el que nos dio la victoria, Dios es el que nos protegió, Dios es el que hizo que llegáramos, incluso hasta nos dejó a un siervo egipcio. El corazón que teme a Jehová reconoce que todas las bendiciones que tiene y que administra en este momento las ha tomado de la mano de nuestro Dios, y entonces no puedes enseñorearte delante de tu hermano absolutamente de nada, de nada. Así es de que el que se quede a medio camino, los que lleguen y tomen la promesa, tienen que compartirla con sus hermanos. Así como el Señor nos permitió pasar una epidemia de COVID y los que salieron avantes regresaron y confirmaron a sus hermanos y dijeron, yo estuve pasando por esto, hermano, no te preocupes, el Señor también te va a sanar como me sanó a mí. Se lo dijo a Pedro. Ahora ve y regresa y confirma a tus hermanos. Los que fueron a la batalla regresaron y compartieron de las bendiciones con los hermanos. Así nosotros. Es importante tanto el que abre como el que barre, como el que predica, como el que pone las flores, como el que se preocupa porque se tenga una ofrenda para la limpieza. Cada quien en nuestro papel tenemos que servir a nuestro Señor. Tenemos una misión puesta para el próximo año, si el Señor nos permite llegar y no viene antes por su iglesia. Pero tenemos un papel muy importante para el próximo año. Hagámoslo con fidelidad, con amor, hagámoslo con misericordia, hagámoslo temiendo a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Hagámoslo. ¿Y saben qué? No pertenecemos al mundo ya, no coqueteemos con el mundo. Jóvenes, no pertenecen al mundo, no coqueteen con el mundo, no encajan en el mundo, porque ustedes son de Cristo. No quieran congraciarse con el mundo, porque el mismo mundo los va a detestar. No pueden, ya no encajan, no se afanen. Alguien hace 20 años me dijo, ¿quieres ahorrarte 15 años de dolor? Séle fiel a Dios y no busques lo que tienes en casa afuera. En la casa de nuestro Dios tienen lo que les hace falta en sus corazones, jóvenes. No lo busquen afuera. Y hermanos adultos, seamos fieles. Seamos fieles y trabajemos en pro de la misión que se nos ha sido encomendada para el próximo año. Cada quien sabe lo que el Señor
le ha encomendado. Vamos a orar, hermanos. Nuestro amoroso y Padre Celestial, gracias le damos, bendito Señor, porque usted, aún como estemos cansados, afligidos, sin esperanzas, usted renueva nuestras fuerzas, oh bendito Señor. Usted no nos rechaza, usted, oh Padre, nos recibe. Usted, bendito Señor, nos ha de fortalecer. Usted, oh bendito Señor, ha de ir adelante de nosotros. Usted, oh bendito Padre, nos ha de seguir viendo con misericordia. Ayúdenos, Padre, a ser mejores hijos suyos. Ayúdenos, bendito Señor, a no quedarnos inmóviles, sino que sigamos adelante. Su Espíritu Santo nos inspire a seguir adelante, oh bendito Señor. Indudablemente que la lucha será ardua, pero si usted va con nosotros, tenemos la victoria asegurada, oh bendito Señor. Gracias, Padre, por sus promesas. Gracias, bendito Señor, porque usted, oh bendito Padre, en cada momento nos ha guardado y nos ha provisto. Bendiga a su iglesia, oh Padre. Anime al que anda de poco ánimo, bendito Señor. Abre el entendimiento, bendito Señor, de los que le están apenas conociendo. Ponemos delante de usted a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los de avanzada edad, oh Padre, a los enfermos. Padre, bendiga a su iglesia, le necesitamos. Gracias, oh bendito Señor, porque usted nos ha permitido llegar hasta este momento. Estamos a poco de terminar este año y queremos iniciar, oh bendito Señor, un nuevo año confiando en usted, porque sabiendo que usted irá con nosotros, porque sabiendo que usted, oh bendito Señor, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, ha de seguir capitaneando nuestra vida, y aún de los que han de escuchar de su bendita palabra, y los unirá, oh Padre, a su iglesia. Todo esto, bendito Señor, se lo suplicamos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.